bastante sobre esto, hemos hablado mucho. Las pérdidas en el hierro, nosotros las determinábamos a través del ensayo de vacío. ¿Sí? A través del ensayo de vacío, yo les había dicho que eran aproximadamente igual a las pérdidas en el hierro, descontando las pérdidas en el cobre, que eran muy bajas. Entonces, la potencia, digamos, en el hierro, como es debido a un efecto prácticamente puramente resistivo, es el producto de la tensión por la corriente, o seno de phi igual a 1. Entonces podemos despejar de esa expresión la corriente histerética. Y podemos entonces calcular la corriente histerética de esa forma. ¿Cómo sabemos las pérdidas totales en el hierro? Porque acuérdense que esas pérdidas se debían a dos efectos. Uno era la histéresis y otro era las corrientes inducidas o de Foucault. Entonces, las pérdidas totales en el hierro las podíamos calcular a través de la cifra de pérdidas. Esto que tenemos acá se conoce como cifra de pérdidas, y yo les había dicho a ustedes que ese numerito se sacaba de otro ensayo que se hacía con el aparato de Epstein. Con el aparato de Epstein nosotros podíamos determinar la cifra de pérdidas de un determinado material para un valor dado de inducción y un valor determinado de frecuencia. Son las dos variables que, digamos, se trabaja para encontrar esa cifra de pérdidas. Esa cifra de pérdidas está dada en vatios por kilogramo, ¿sí? Por lo tanto, si yo multiplico por la masa de hierro que yo estoy teniendo en mi transformador, bueno, voy a obtener las pérdidas totales en el hierro. En este gráfico, acá estaría mal, que lo pegó mal, porque acá son las pérdidas en el cobre. ¿Está bien? Este diagrama está hecho para las pérdidas en el cobre, pero es parecido al de pérdidas en el hierro, se lee de la misma forma. Para un determinado valor de inducción se intersecta de acuerdo con las frecuencias, que son dos nada más, en el mundo son dos. Entonces cruzamos la frecuencia y leemos acá las pérdidas en vatios por kilogramos, pero serían del hierro. Este gráfico es de pérdidas en el cobre, ¿está? Para dos tipos de chapa, de grano orientado y de 0,23 milímetros de espesor. Bueno, yo les había dicho que la corriente de vacío entonces tenía estas dos componentes y que en el circuito equivalente nosotros la representábamos como R0 y X0. Por la R0 se deriva la corriente histerética y por la X0 se deriva la corriente magnetizante. ¿Qué hacemos en este circuito equivalente? Bueno, en este circuito equivalente, que se llama reducido y simplificado, hemos eliminado lo que sería las componentes de vacío. Por ser bajas, esas corrientes se podrían despreciar y entonces el circuito equivalente me queda de esta forma, con la R1, que es la resistencia al arrollamiento de los cobres del primario, el X1, que es lo que representa el flujo disperso en el primario, la R21, que es la resistencia del secundario referida al primario, equivale N cuadrado por R2, la X21, que es la reactancia del secundario referida al primario, ¿verdad? O sea, N cuadrado por X2, donde X2 representa el flujo disperso en el bobinado secundario. La impedancia de carga Z', que es igual a N cuadrado por Z, y la tensión en bornes de la impedancia es U21, la tensión del secundario referida al primario, que es igual al producto de la corriente del secundario referida al primario y 2,1 multiplicado por el valor de Z', que es N cuadrado por Z. Entonces esta U21 nos queda que es igual a N por U sub 2. Esa tensión reducida, ahora en donde iría la rama de vacío, que teníamos SU1 de los dos lados, al haber hecho esta reducción,
es igual a n por E sub 2, donde n es la relación de transformación que hemos averiguado oportunamente. Entonces ahora, la única corriente que circula por el circuito es la I1. Al eliminar la corriente I0, la única corriente que nos queda va a ser la I1. ¿Está bien? La I1 que sería eventualmente igual a la I21, a la corriente del secundario referida al primario. Entonces, esa corriente I1, que la tenemos representada en rojo acá y en el eje positivo de las abscisas, digamos, vamos a hacer la cuenta en forma de atrás para adelante, digamos, vamos a empezar a sumar vectores de atrás para adelante. La tensión U21 se encuentra adelantada con respecto a la corriente I1, un ángulo φ que depende de la carga que le hemos puesto nosotros al transformador, y por tratarse de un carácter R resistivo inductivo de esa carga, esa tensión adelanta con respecto a la corriente. Bueno, tenemos esta tensión. A esa tensión le vamos a sumar la caída de tensión en la resistencia R21. Esa caída de tensión va a ser I1 por R21, que va a estar en fase con la corriente I1. 90 grados y en adelanto estará la caída de tensión por flujo disperso en la reactancia referida al primario X21, o sea, J X21 por I1, que es este vector que está acá en azul. La suma de esta tensión más las dos caídas me va a dar la tensión E1. La tensión E1 que está acá en verde. En fase con la corriente estará sumado a este vector la caída de tensión I1 por R1, que es la que tenemos acá en marrón. 90 grados y en adelanto estará la caída de tensión por flujo disperso en el bobinado primario, o sea, JX1 por I1. La suma total me va a dar la tensión U1 aplicada en azul. ¿Está bien? Ese diagrama todavía se puede hacer una reducción más. ¿Cuál? Y las resistencias las sumo y las agrupo en un solo valor que llamo R. Y las reactancias hago lo mismo. La X1 y la X21 las sumo y las agrupo en una sola reactancia que se llama X. Entonces el diagrama ahora me va a quedar: la I1 sigue estando en el semieje positivo de la abscisa, la U21 adelantada un ángulo φ respecto de la corriente por tratarse de una carga resistivo-inductiva. En fase con la corriente estará la caída de tensión I1 por R1, y 90 grados y en adelanto estará la caída de tensión JX1 por I1. La suma de estas tensiones me va a dar la tensión U1 aplicada. ¿Está bien? Entonces este sería el circuito equivalente reducido y simplificado. Todavía podríamos hacer una reducción más. ¿Cuál? Y esa impedancia sumarla a esta impedancia. Y en definitiva tener una impedancia serie equivalente. Por lo cual estaríamos diciendo que el transformador es visto por la red de energía eléctrica como una impedancia. ¿Está claro? La red no ve ese aparato que teníamos esta mañana ensayando de hierro, con bobinas de cobre, con bornes. La red ve una impedancia. Es decir, está viendo una función matemática de la tensión y la corriente, desfasada a un cierto ángulo. Eso es lo que ve la red con el transformador. Ve una impedancia. ¿Está bien? Para la red, el transformador pasa a ser una carga. ¿Sí? Hace la función de reducción o de elevación de la tensión, no sé, pero para la red es una impedancia. ¿Está bien? Una impedancia más conectada al circuito. Eso es lo que ve la RIL. Vamos a ver ahora el concepto de regulación. Nosotros habíamos hecho un avance clases atrás de lo que era este concepto y ahora lo vamos a desarrollar. Este parámetro me indica cómo varía la tensión secundaria del valor en vacío al estado en carga. ¿Sí? Cómo varía la tensión del secundario del estado en vacío al estado de plena carga. Yo por eso les había dicho que ese valor de tensión
era el que nosotros podíamos medir en nuestro domicilio o acá, en este edificio, medir el valor de tensión en un momento del día, puede ser ahora, y medirlo después por la noche, cuando es digamos, el máximo consumo. Cuando veamos los diagramas de carga diario de la red, ustedes van a ver, o pueden ver, digamos, en un diagrama de carga diario, que es la potencia en función del tiempo, ustedes pueden ver una variación que puede ser de este tipo. Entre 0 y 24 horas. Este es un valle, ¿sí? Acá, y acá tienen una punta de consumo de energía. Esta punta se puede dar entre las 20 y las 22 horas. Y esta otra punta, supongamos, se da en las 11. Acá, supongamos, se da a las 14. Ese valle. Eso es como el requerimiento de potencia del sistema, dependiendo del día de la semana que se trate y de la época del año. Estos diagramas de carga diario se hacen todos los días. Un día domingo va a tener otra forma, evidentemente, porque hay menos actividad. Un día feriado tendrá otra forma, un día de verano tendrá una forma que será distinta a un día de invierno, según el mes del año también. Si en un mes de diciembre, cercano a la fiesta, a lo mejor tenemos una curva muy diferente a la que tenemos un día como hoy. Entonces, cuando yo hablo de la variación de la tensión en el secundario entre el estado vacío y el estado de plena carga, bueno, puede darse que yo mida la tensión en este punto y la compare con este otro. ¿Está bien? Esa diferencia es lo que me da la regulación. ¿Está claro? Entonces, según la norma IRA, sea F folio 2099, se define como la diferencia aritmética entre la tensión del secundario en vacío y la tensión del secundario bajo carga nominal en kilovolt-ampere. Y el coseno de phi específico cuando en el primario se aplica la tensión nominal. ¿Está bien? Esa sería la definición completa de lo que significa el concepto de regulación. Entonces, de acuerdo con esa expresión, la que está en azul, esa variación de tensión en porcentaje será la tensión del secundario a circuito abierto menos la tensión del secundario a carga nominal referido al valor de la tensión del secundario en vacío. Todo eso multiplicado por 100 para que me quede expresado en un porcentaje. Bueno, si nosotros analizamos el circuito equivalente, en el circuito equivalente la U2 en vacío es la tensión U sub 1. Nosotros tenemos en este circuito equivalente, por ejemplo, referido al primario, nosotros tenemos toda la resistencia, digamos, reducida a un solo valor R concentrado allí. Y la reactancia, toda reducida y concentrada a un valor X como el que tenemos allí, despreciando las resistencias y reactancias en vacío. Entonces, con esta llave, nosotros abrimos y cerramos el circuito, es decir, lo ponemos en vacío, lo ponemos en carga. Si la llave está hacia arriba, estaría en vacío. Y entonces, en ese caso, la tensión del secundario, U20, es igual a la tensión del primario. Es esto que hemos puesto acá. La U20 es igual a la U sub 1. Y la U2, que es esta, veamos qué sucede. En la U2, ¿sí?, la tensión en el secundario, en este caso, es la tensión U21, la tensión del secundario referida al primario. La tensión U2 bajo carga nominal, acá en el circuito equivalente reducido, es la tensión U21, la tensión del secundario referida al primario. Entonces de ahí surge esta otra expresión de la regulación en función del circuito equivalente, reducido y simplificado. Luego tenemos esta expresión que se deduce de esta,
que se llama ecuación de diseño. O sea, en el diseño del transformador, el proyectista tiene en cuenta esta expresión porque esa expresión va a surgir de los ensayos del transformador. ¿Está bien? Entonces, esta expresión es la que nosotros vamos ahora a tratar de deducir, de demostrar. Para ello, vamos a recurrir a un gráfico vectorial como ese que tienen allí, en donde vamos a trazar un par de ejes, ¿sí? Y de ese par de ejes vamos a tomar algunas referencias. En primer lugar, a partir del origen, voy a trazar la tensión en el extremo de la carga, que era la tensión U2. Esa tensión en el extremo de la carga, de acuerdo al circuito equivalente que acabamos de ver, es la tensión del secundario referida al primario. Si suponemos que tratamos con una carga resistivo-inductiva, la corriente del secundario referida al primario estará trazada respecto de la tensión un cierto ángulo phi. Como se trata de un circuito reducido y simplificado, esa corriente I2.1 es también la corriente I1, es la misma, es lo que acabamos de ver. Entonces, si ahora analizamos las caídas de tensión, tenemos una primera caída de tensión que se genera en la resistencia total del arrollamiento primario y secundario referido. Entonces, esa caída de tensión es I1 por R. 90 grados y en adelanto estará la caída de tensión más J I1 por X, donde X es igual, el X, ¿sí? El R es igual a R más el R21 y el X es igual a X más el X21 del circuito reducido y simplificado. No traje tiza de color porque nunca me acuerdo que este pizarrón es... ¿Puedo traer una tisita de color? Si soy tan malo. Porque me confundo, traigo fibrones y ahora no, el fibrón no me hace falta. Entonces, si nosotros sumamos todos esos fasores, que son tensiones, nos va a dar la tensión total del primario. Es lo que estoy esperando que me traiga la tisita para hacer. Entonces acá tenemos el centro O, un primer punto que llamo D, luego tenemos una proyección acá y una proyección acá, que también van a tener las letras. Esta es A, esa proyección es A, y esta proyección no tiene nombre, pero le vamos a poner, la vamos a bautizar, le vamos a poner F. ¿Qué se ha hecho después? Bueno, con centro en O y con este radio, ¿sí? Con ese radio, vamos a trazar una circunferencia. Una circunferencia. Esa circunferencia tiene radio U1. ¿Está bien? La circunferencia tiene radio U1 y ese punto es el punto B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a analizar ahora la ecuación que nosotros teníamos. La ecuación que nosotros... ¿Sí? Está bien. Una pregunta ahí de la ecuación que puso. ¿Podría repetirme qué es cada uno de los parámetros? O sea, el que representa cada resistencia. Esta es la R1 y esta es la X1. Faltó poner eso. La resistencia del primario y la resistencia del secundario referida al primario. Hacen la total del simplificado. Del reducido y simplificado. Reducido al primario y luego simplificado porque la R0 y la X0 la hemos eliminado. Entonces ahora vamos a hacer acá lo voy a hacer más chiquito. El delta U será la U20 menos la U2. De acuerdo a lo que hemos visto, la U20 es la U1 y la U2 es la U21, ¿verdad? De acuerdo con el circuito reducido y simplificado. Entonces, yo tengo que restarle la U1, restarle la U21.
a la U sub 1 restarle la U2 sub 1. Para hacer eso lo voy a llevar acá, al U sub 1. Entonces el U sub 1 es igual al segmento OB. ¿Está bien? Todo el segmento U sub 1 es OB. Y el segmento U21, o vector U21, es OF. Entonces, OB menos OF me va a dar OD. El U sub 1 es OB, está bien. El U sub 1 es OB, que es este, y el U21 sería OD. Entonces, OB menos OD me va a dar el DB. Esto me va a dar que el de esta U es igual al DB. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con ese segmento, el DB. El DB, ¿cómo lo podemos escribir? Y el DB, que desde acá hasta acá, lo puedo escribir como la suma DF, Distrito Federal, más FA, más el AB. Esos son todos los segmentos con los que podemos trabajar. El DF, bueno, es este ángulo phi lo tenemos acá. Entonces el DF será el R por I1 por el coseno de phi. ¿Está bien? ¿Sí? Esta caída de tensión proyectada acá sería I1 por R coseno de phi. El AF o FA, no sé cómo lo llama de la FA. El FA es la proyección de este segmento, este que tenemos acá. Este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este, por lo tanto acá también tengo phi. Entonces ese vector será X por I1 por el seno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Y luego me queda el AB. Ese AB es el que voy a averiguar. Para averiguar el AB vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un triángulo que va a ser este triángulo, ¿verdad? Un triángulo, a este punto le hemos llamado C. El triángulo BB'C en realidad es el triángulo ACB' y el triángulo ABC. ¿Sí? El triángulo AB'C y el triángulo ABC. Ese triángulo ABC ya no es triángulo. ¿Por qué? Porque esto es un arco de circunferencia. ¿Está bien? Pero, bueno, si suponemos que los vectores son bien reducidos, podemos asemejarlo a un triángulo. ¿Qué sucede? La altura CA para esos dos triángulos es medio proporcional entre los segmentos que determinan sobre la hipotenusa, que sería, sobre este segmento, que es el AB', y el AB. Entonces, el AB lo puedo despejar de allí y me va a quedar que es el CA cuadrado por el AB'. Vamos a ver. Entonces, el CA, ¿a qué es igual? No sé si está abajo ahí. El CA, que es este segmento, va a ser igual. Hasta acá, perdón. El CA, que sería hasta acá, va a ser igual a todo esto, que le voy a llamar A', todo esto menos esto. El CA' menos el FB'.
y acá F'. Entonces, el CA' va a ser x1 por i por el seno de phi, por el coseno de phi. Este segmento desde acá hasta acá es el i1x por el coseno de phi. ¿Ven? Desde acá hasta acá. ¿Sí? Porque el vector va desde este punto hasta este punto, entonces la proyección es esta.